Muy buenas tardes, amigos. En esta ocasión he decidido realizar un aporte en cuanto al tema de las familias de Revit. Como verán, últimamente he estado publicando algunas imágenes sobre mobiliarios que con facilidad fueron trabajadas dentro de las familias del Revit. Sin embargo, he tenido varias consultas en donde me dijeron cómo es que se realizan estos muebles. Por ejemplo, imagínense para un diseñador de interiores. Acá he descargado algunas imágenes muy interesantes que he encontrado en la red y tengo acá unos muebles de centros de entretenimiento para una sala, por ejemplo, ¿no? Que son muy interesantes y imagínense hacer estos muebles o desde algo más sencillo como por ejemplo una mesa de centro donde se puedan combinar diferentes materiales. Ahora, vamos a empezar con este primer canal sobre la elaboración de algunos temas que les sería muy útil para que ustedes mismos lo hagan en el Revit y que puedan ser modificados, puedan ser insertados en sus proyectos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a empezar con este mueble sencillo, ¿no? Un mueble en donde encima puede ir una televisión que tiene divisiones interiores y que pueden ser modificables. Por ejemplo, imagínense que dentro de este mueble yo pueda ser capaz de modificar sus medidas, ¿no? Creando diferentes tipos y duplicando los tipos que yo desee para poder acondicionarlos dentro de mi proyecto interior en este caso, ¿no? Y que yo le pueda ser capaz de darle el material que requiero, ¿no? También vamos a aprender cómo realizar este mueble sencillo como familia en Revit y poder trabajarlo dentro de un proyecto, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo crear este mueble en Revit? Muy bien, empecemos. Tenemos aquí entonces, cuando iniciamos Revit Familias, y vamos a abrir una nueva plantilla de familias. En este caso, puede ser inglés como también puede ser en español, no hay ningún problema. Nosotros estamos trabajando con el inglés en cuanto a plantillas, pero dentro de una interfaz en español. Si vamos a seleccionar inglés, escogemos en este caso la plantilla que le corresponde a los muebles, que es Metric Furniture RFT. ¿Ya? Abrimos. Esta viene a ser la plantilla base para la elaboración de cualquier tipo de muebles que queramos realizar como familias y poder introducirlos en Revit. Entonces, esto viene a ser la interfaz para las familias, lo cual las unidades están en milímetros. Por lo tanto, vamos a trabajar en las mismas unidades. Entonces, si vemos aquí, este mueble va a tener, en este caso, una medida de altura, de profundidad y de ancho, ¿correcto? Esto vienen a ser las medidas básicas para poder iniciar en la elaboración de una familia de mueble en Revit. Entonces, acá nosotros tenemos tres medidas principales. Tenemos altura, anchura y profundidad, ¿correcto? Entonces, esto viene a ser prácticamente los planos referenciales, centro, que está en el centro, ¿correcto? Y sobre estos planos, nosotros vamos a crear
planos de referencia. ¿Qué quiere decir? Que antes de iniciar o crear la geometría del mueble, primero tenemos que crear el esqueleto del mueble, ¿ya? Para crear el esqueleto del mueble, vamos primero a trabajar con planos de referencia. Estos planos de referencia son ideales que me sirven como parámetros para posteriormente sobre ella editarlas y crear la geometría que va a tener en este caso la estructura de nuestro mueble. Entonces, volviendo al comienzo, necesitamos tres medidas principales. Tenemos la profundidad, la altura y la anchura. Vamos a empezar primero con la anchura. Vamos a suponer que este es el punto de origen y este viene a ser prácticamente un plano de referencia que me va a limitar. Entonces vamos a dibujar un plano de referencia normal, ¿correcto? Acá tenemos nuestro primer plano de referencia vertical. Tiene aquí una medida. Todavía no estamos viendo medidas. Tenemos la cota temporal, ¿correcto? Entonces yo le hago clic en la cota temporal. Ahí está. Tenemos entonces, en este caso, nuestro primer plano. Voy a bajar la escala de 1 en 10, por ejemplo. Y vamos a suponer que esta medida me va a especificar la anchura del mueble. ¿No es así? Mejor le bajo a escala 1 en 5. Ahí está. Entonces, tenemos la anchura. Ahora, vamos a colocar otro plano de referencia que me va a especificar la profundidad. Un plano horizontal. Cualquiera, por ejemplo esta. Aquí está. Y aquí tenemos una cota temporal y le hacemos clic. Tenemos entonces aquí otro parámetro, ¿no? Que me va a definir la profundidad y el primer parámetro, la anchura. Hasta ahí ya tenemos los dos parámetros principales en vista de planta, ¿no? En vista de planta, lo que me define, en este caso, la anchura y la profundidad. En cuanto al alzado principal del mueble, ¿es así? Aquí tenemos, por ejemplo, justo los dos parámetros que me definen la anchura. ¿Qué nos faltaría en este caso? Un tercer plano en la vista principal que me defina, o podemos escribir de frente RP, que es plano de referencia. Un tercer plano que en este caso me va a definir la altura, ¿no? Ahí tenemos la cota y este sería la altura. Vista de elevación, tenemos un tercer plano que me va a definir la altura y en vista de planta tenemos dos planos, una que me va a definir la anchura y la otra la profundidad. Estos vienen a ser los tres parámetros principales que tiene todo tipo de mueble rectangular en este caso, ¿no? Un mueble sencillo, ¿correcto? Entonces, hasta ahí tenemos los tres parámetros principales, ¿no? La altura, en este caso la anchura y la profundidad, ¿correcto? Entonces, dentro de este mueble, nosotros estamos chequeando que hay prácticamente un espesor del panel. A la hora de la fabricación, los paneles tienen un espesor. Por ejemplo, lo normal que utilizamos en nuestros muebles en Perú son paneles de melamina de 18 milímetros, ¿no? Entonces, todo esto significa que hay un espesor en el cual en Revit yo puedo modificar. Si voy a trabajar con un panel de 12 milímetros, yo modifico, ¿no? Imagínense, yo voy a modificar, en este caso, el panel, el espesor, y le escribo 12 y modifico a 12 milímetros.
Entonces, yo voy a ser capaz de modificar espesores, voy a ser capaz de modificar todos los parámetros que yo requiera dentro del mueble que yo voy a crear. Sigamos acá. Entonces, acá tenemos lo que son los principales parámetros para la creación del mueble. Ahora, vamos a la vista de elevación, ¿no? Acá tenemos una vista de elevación. Entonces, en esta vista de elevación, la altura, en este caso, ¿no? Le hemos dado cualquier medida porque todavía no estamos parametrizando aún. Estamos primero creando el esqueleto principal. En cuanto al segundo paso, por ejemplo, yo quiero que la altura de mi mueble sea 450 milímetros o 45 centímetros. ¿Cómo bloqueo esa medida? ¿Ya? Entonces, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Al seleccionar la cota, tenemos aquí etiquetar cota, texto de etiqueta, y no tengo en este caso ningún parámetro aún creado. Entonces, el parámetro que yo necesito ahorita para poder modificar es la altura. ¿Qué hago? Voy a esta opción, crear parámetro, y le escribo altura. El parámetro se va a llamar altura y va a estar agrupado dentro de cotas. Acepto. Ahí está el parámetro altura. Y está asociado a este plano. Si voy a la vista de planta, esta cota también va a ser un parámetro que se va a asociar a la anchura. Entonces, voy a crear un segundo parámetro que se va a llamar anchura, ¿correcto? Y está asociado. Y este tercer parámetro va a ser nuestra profundidad. Y está. Y ya tenemos asociados, ¿correcto? Tenemos nuestra profundidad, nuestra anchura y altura. ¿Y dónde chequeamos esos parámetros que hemos creado? Dentro de propiedades, en tipos de familia, entramos y aquí podemos chequear, en este caso, los tres parámetros que hemos creado: altura, anchura y profundidad. Como ya se encuentran asociados a los planos que hemos dibujado, vamos a suponer que la anchura le quiero modificar y le voy a colocar 600, ¿no? 600 o 60 centímetros, aplicar, y automáticamente este plano se modifica. Quiero, por ejemplo, modificar, en este caso, la profundidad. Le quiero colocar 300 o 30 centímetros. Aplicar y se modifica a 300 o 30 centímetros en este caso, ¿no? Entonces, nuestro mueble tipo con el que vamos a trabajar va a tener una medida de 450 de profundidad, ¿no? 450 o 45 centímetros y de largo 1,35 m. Perdón, de anchura 1,35 m. Acepto y miren, automáticamente esto se modifica. Y esto es porque los planos de referencia se encuentran asociados a los parámetros que hemos creado, ¿correcto? Ahí está nuestro mueble, o en todo caso el esqueleto. En nuestra vista de elevación, la altura que va a tener nuestro mueble, ¿no? Va a ser de 450, el mueble que vamos a elaborar. Entonces, ya tenemos prácticamente las medidas principales o los parámetros principales de este mueble. Sigamos mirando nuestro modelo. Ahora, como ya tenemos estos parámetros, aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos un espesor, ¿no?
espesor va a ser igual de espesores para toda la geometría. Entonces, va a haber un espesor que me va a definir una medida. Puede ser de 12 o puede ser de 18. Entonces, siguiendo ese mismo procedimiento, si yo reviso aquí una vista de elevación, este va a ser el resultado final. Acá tenemos un espesor, que es en este caso, ¿no?, estos planos verticales y el plano horizontal. Si miramos acá, tenemos nuestros planos verticales y el plano horizontal, donde va a haber un espesor. ¿Correcto? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Acá podemos utilizar dos cosas. A través de plano de referencia podemos trabajar o a través de la geometría. ¿Correcto? Por ejemplo, yo les sugiero que trabajen con plano de referencia. ¿No es así? Entonces, ya de frente voy a escribir RP, que viene a ser mi plano de referencia. Aquí, ¿no?, va a haber un panel vertical, ¿no? Es este de acá, ¿no? Por aquí también va a haber otro panel vertical, derecho, y el horizontal hacia arriba. ¿Correcto? Todavía no tiene medida. ¿Es así? Solamente he creado los planos. El segundo paso, ¿no? Una vez creados los planos, tengo la cota. Entonces, a esta cota que tengo acá, ¿no?, y esta cota, ¿qué viene a ser? Un nuevo parámetro. La cota que yo tengo entre los planos viene a ser un nuevo parámetro llamado espesor. ¿Está? Espesor. Entonces, este espesor me sale 20, ¿correcto? Pero yo necesito que el espesor sea de 18 y ya está automáticamente. Lo mismo hago en los otros planos. Acá tengo la otra cota, ¿no? Y prácticamente le coloco el parámetro o lo asocio al espesor. Ahí está, ya está asociado. Y aquí, que exageré un poco el trazado, ¿no?, trazo la cota y lo asocio al espesor. Ya solito prácticamente me lo agrupa. Entonces ya tengo esta U, ¿correcto?, que viene a ser esto de acá. ¿No es así? Muy bien. Luego, acá podemos verificar que vamos a tener una base donde se va a colocar un panel a base del suelo, ¿no? Este panel que tenemos aquí, que se va a colocar a una distancia del suelo, viene a ser el panel de la base. Entonces, nosotros necesitamos especificar una distancia para dicho panel. Normalmente puede ser a unos 10 o 15 centímetros, ¿correcto? Entonces, a una distancia dada va a haber un panel horizontal, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a trazar otro plano de referencia, ¿no? Y vamos a dibujar acá, ¿no? Esto lo voy a tratar de movilizar de alguna manera para que no me interrumpa. ¿Está? Ahí está. ¿No? Voy a tratar de movilizarlo para que no me interrumpa el dibujo. Entonces, acá tengo el otro plano que va a ser mi panel. Este panel de acá, que va a tener el mismo espesor, 18, ¿no? Entonces dibujo otro plano. Entonces decíamos que aquí va a haber una distancia, ¿no? Distancia del piso a la base. Entonces necesitamos, en este caso, ¿no?, definir la distancia. Tenemos aquí. Ahí está. Ya la hemos definido. Esta cota de acá todavía no la vamos a usar.
Ahí tenemos nuestra distancia, ¿no? Y este viene a ser otro nuevo parámetro que viene a ser nuestra base, ¿no? Y este de acá sería nuestro espesor, ¿correcto? Que viene a ser el mismo espesor a la cual la vamos a asociar, ¿correcto? Ya tenemos base. La base será de 10 centímetros. Acepto y ya está. Ya tenemos entonces este parámetro de acá. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría que de esta distancia a la mitad otro panel horizontal. O sea, se encuentra a la mitad, ¿no? De esta distancia de aquí hasta acá, a la mitad. Significa que de esta distancia a la mitad va a haber otro panel, ¿no? Está ahí a la mitad, ¿no? Entonces, a la mitad vamos a trazar otro plano, ¿correcto? Vamos, todavía no hemos definido nuestra mitad aún. Esto todavía lo saco. Tenemos aquí entonces un plano que le hemos trazado, pero no es exactamente la mitad. Ahora lo vamos a convertir a la mitad. Una vez que hemos trazado el plano, remarco, tengo la cota. Esta cota sale y ustedes ven que cuando sale la cota, nos sale para alternar igualdad de cotas. ¿Qué significa? Que esta distancia van a ser equivalentes. Si yo modifico la altura, por ejemplo, de 450, yo le voy a poner 600 y aplico, estas distancias se van a igualar a cualquier medida de altura que yo le coloque. ¿Está? Entonces ya tenemos nuestro panel y este panel naturalmente va a ir, en este caso, el espesor. ¿No es así? Que está a la mitad. ¿Correcto? Entonces, esto viene a ser nuestro eje de acá. Supuestamente está a la mitad de este panel de 18, que significa que comparte 9 por cada lado. Entonces, vamos a crear otros nuevos planos, ¿no? Otros nuevos planos, en este caso, serían 2. ¿Por qué? Porque estos dos que yo acabo de crear, vamos a separar un poco más, estos dos que yo acabo de crear, viene a ser justo la mitad de este panel. Entonces, vamos a acotar, acotamos 1, 2, 3. Acotamos, ¿no? Y le hacemos clic en equivalente. Correcto, ya están equivalentes, pero el espesor tiene que ser 18. Entonces, una vez que ya le he definido, vamos a acotar ahora todo el espesor y naturalmente lo asociamos. Todo esto al espesor. Y miren, quedó asociado. De nuestra mitad comparte 9 para cada lado, pero no nos olvidemos de trazar el equivalente. Este equivalente me va a permitir compartir a ambos lados en iguales. Ya está. Luego de esto tenemos uno también a la mitad de acá, ¿no? De esta distancia a esta distancia tenemos nuestra mitad, ¿correcto? Entonces trazamos otro nuevo plano vertical, ¿no? Ahí está, nuevo plano vertical. Una vez que lo hemos trazado, nos sale esta medida o estas cotas, remarcamos y está, ¿no? Bajamos y ponemos equivalente, siempre para que esté a la mitad.
Y el mismo procedimiento que hemos hecho acá, lo repetimos en este lado, ¿no? Trazamos los dos planos, les ponemos las equivalencias a ambos, ¿está? Ya están equivalencias, y asociamos al parámetro espesor, ¿correcto? Bueno, en este caso el espesor se ha modificado a 13. Por alguna razón, el espesor no es 13, el espesor es 18. Y ya está, todos los espesores son de 18. Ya está trazado esto y nos faltarían estos dos parantes verticales de la primera fila que vienen a ser la tercera parte, ¿correcto? Entonces, vamos a crear dos planos verticales más. Uno por acá puede ser y el otro por acá, ¿no? Ahí tengo los tres planos. Voy a acotar desde la esquina hasta acá. Sigo acotando hasta acá, hasta la otra esquina. Saco y acá ya no tengo dos, sino tengo tres. Y los igualo. Ahí están los tres. Y repito el mismo paso de los anteriores, ¿sí? Repetimos el mismo paso, ¿no? Lo igualo, correcto, que esté igualado, ¿no? Por alguna razón el espesor se modifica, ¿ya? Si eso sucede, lo que hacemos es, nuevamente, lo asociamos, ¿no? Y corregimos el espesor 18. Está corregido. Y lo mismo sucede acá. Nuevamente, ¿no? Hago lo mismo. Igualo, está. Y por último, asocio el espesor. Asocio. Ahí está. Ya tenemos prácticamente nuestra geometría o nuestro esqueleto de planos referenciales, ¿no? Entonces, como verán, yo modifico la altura, le pongo 600, aplico, en este caso, 600. Yo le pongo 1500 de anchura y esto se iguala, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor cuando tengamos la geometría, ¿ya? Entonces, nuestro tercer paso va a ser crear la geometría, ¿correcto? Entonces, cuando ya tenemos el esqueleto, ya con los parámetros dados, vamos a crear ahora la geometría del mueble, ¿correcto? Listo, geometría está 0 a 250, ¿de dónde? Del plano de referencia del centro, que quiere decir que desde este plano de referencia 250 hacia abajo, ¿ya? Bueno, en este caso no va a ser hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces vamos a colocarle negativo. Volvemos al plano, ¿no? Y empezamos a dibujar nuestra geometría, ¿no? Ya está. Dibujamos nuestra geometría. Ya teniendo los planos de referencia, se nos va a hacer mucho más rápido hacerlo, ¿no? Entonces, acá tenemos una división así, acá tenemos otra división, por acá, otra acá, otra aquí, por último, este de acá. Ahí está, ¿no? Ya tenemos extruido, finalizamos, ¿no? Vamos a la planta, ahí está. Esta geometría se tiene que asociar, arrastramos hasta lo que es la profundidad, ¿no? Y cerramos el candado.
¿Por qué tenemos que cerrar el candado? Para que a la hora que modifiquemos la profundidad, esto vaya asociado, ¿no? Por ejemplo, si yo modifico la profundidad a 300, aplico, ¿no? Perdón, la profundidad, aquí 300, aplicar, ahí está. ¿Correcto? Profundidad 300. Entonces estamos en 450 y tenemos aquí, vamos acá, nuestro mueble, ¿no? Nuestro mueble, todavía no le hemos puesto material, sin embargo, ahí, ahora sí podemos visualizar mejor. Por ejemplo, le pongo 1 metro la anchura, aplico y esto se hace. Por eso es que hemos igualado a la mitad y acá la tercera parte. Por más que yo modifique, estos siempre se van a igualar, ¿no? Altura, por ejemplo, le pongo 600 y esto también se van a igualar. ¿No ven? Los parámetros que tan importantes son para poder parametrizar mejor las medidas. Ahora nos faltaría el material de este mueble. Entonces, como nos falta el material, correcto, seleccionamos el mueble y dentro de las propiedades tenemos aquí materiales y acabados. Si yo le coloco material de frente acá, solamente voy a tener que realizar esto dentro de la familia. Pero si yo coloco el material dentro del proyecto, tendría que editar la misma familia para modificar el material. Para poder modificar dicho material en el proyecto y no entrar a la familia, vamos acá directamente. ¿Ya? Aquí. Entonces, vamos a crear un nuevo parámetro para el material y que nos aparezca dentro del proyecto. Por ejemplo, le vamos a poner de material para a esta repisa, ¿no? Estructura, pues, ¿no? Estructura repisa, ¿no? Correcto, ya está, acepto. Ya está el material y a la hora que yo abro tipo de familia, aparece materiales y acabados, el nombre que le di al parámetro y aquí ya puedo entrar a lo que es los materiales y le empiezo a dar el material que yo deseo, ¿no? Creo un nuevo material, por ejemplo, melamina, ¿no? ¿Está? Y bueno, naturalmente busco dentro del editor de los materiales lo que es la melamina o un color maderita, ¿no? Vamos a suponer que sea esto. ¿Está? ¿No? Entonces, damos eso como material. ¿Está? Este viene a ser nuestro material. Listo. Correcto. Acepto. Y acepto. Ahí está nuestro material melamina. ¿Ya está? Entonces, este mueble, dentro de los tipos de familia, le vamos a nombrar, por ejemplo, nombre de tipo. Vamos a mencionar repisa 300 milímetros, ¿no? Que tenga profundidad 300. Entonces, la profundidad será de 300, ¿no? Aplico, ahí está. ¿Correcto? Repisa 300. Creo otro nuevo tipo. Le pongo repisa 450, ¿no? Milímetros. Acepto. Y acá la profundidad modifico a 450. La anchura de repente lo edito a 1200. Y la altura que quede ahí nomás, aplico y tengo un segundo tipo. Y voy a crear un tercer tipo, repisa, que sea en este caso, puede ser, por ejemplo, si tenemos 300, de 400, ¿no? ¿Está? Modifico, 400 de profundidad, la anchura,
que sea de 1000, la altura que sea de 500. Y así sucesivamente aplico, yo puedo crear infinidad de tipos. Ya está. Ahora, guardar la familia, ¿no? Yo ya tengo varias familias creadas, ¿no? Entonces, será mi repisa para mi sala, pues, ¿no? Vamos a suponer. Guardar, y está. Ya tengo. Entonces, vamos a iniciar un nuevo proyecto, ¿correcto? Y tenemos aquí, ¿no? Iniciamos un nuevo proyecto y vamos a cargar en el proyecto este mueble. Repisa sala, cargo, y acá tenemos la repisa de 300, ¿no? La repisa de 400, la repisa de 450. Ahí está, ¿no es así? Entonces, vamos a crearle una vista, ¿no? Una vista a 1 metro de altura. Ahí están las repisas que yo he creado. ¿Es así? ¿Está? Ahí están las repisas, ¿no? Listo. Entonces, esta es la manera como yo puedo crear repisas. Ahora, si ustedes van a trabajar en una escala, de repente cuando hagan el desarrollo del mueble, ¿no? Por ejemplo, yo le bajo escala 1 en 5, ¿no? Y yo tengo que detallar interiormente, ¿no? Con líneas ocultas, los parantes verticales que hay en el mueble y en la planta no aparece, entonces tendría que editar la familia, ¿no? Si es que yo quiero trabajar hasta nivel de proyecto, voy nuevamente a la familia, ¿no? Y ustedes verán que aquí tengo el mueble así, ¿no es así? Entonces, yo quiero que interiormente aparezcan con líneas ocultas para poder detallar mejor mi mueble, ¿correcto? Entonces vamos a hacer unas líneas. En anotar, línea simbólica, ¿no es así? Y la línea que le voy a colocar va a ser una oculta, ¿ya? Entonces, vamos a colocar unas líneas ocultas, ¿ya? Vamos a colocarle línea oculta, perdón, y vamos a picar 1, acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo he tenido que visualizar en estructura alámbrica para que se vean las líneas. Ahora si le pongo oculta, ya me aparecen estas líneas de acá, ¿ya? Entonces, estas líneas ya están ahí, en un nivel de detalle. Otro nivel de detalle también, de repente, cuando yo trace un corte del mueble, ¿no? Esto es en el mismo material que yo le he asignado, ¿correcto? En el material que yo le he asignado, por ejemplo, voy a materiales que le he puesto melamina, patrón de corte. A la hora que corte la madera, ¿no? Quiero que me aparezca una línea de patrón, diagonal, por ejemplo, cuando corte. ¿No es así? Hace. ¿Está? Entonces, ahí yo puedo detallar estas líneas simbólicas ocultas. Estas líneas simbólicas ocultas, yo en este caso, también lo asocio al parámetro profundidad. Solamente en este lado. Las líneas y además estas líneas ocultas, ¿no? Si yo lo cargo así directo en Revit, ¿no? Supongamos que yo lo cargue así directo, yo voy a tener esto de acá. Sobreescribo y voy a poder visualizar esta línea oculta del mueble, ¿no?
Esto normalmente en una vista de detalle sí me sirve. Ustedes ven en su barra de controles de vista que tienen niveles de detalle, bajo, medio y alto. Cuando yo le doy clic en alto, voy a visualizar mejor el detalle. Pero si tengo una escala 1 en 50, se va a ver así. Entonces, yo no voy a desear que estas líneas se vean en escala 1 en 50 así, ¿no? Sino, en nivel bajo, no quiero que se visualice esto, sino en un nivel alto. Entonces, para poder editar, voy nuevamente a la familia y estas líneas, estas 8 líneas que tengo acá, las selecciono, correcto, y en propiedades, modificación de visibilidad, edito y le voy a quitar la visibilidad en nivel de detalle bajo y medio. Y solamente dejo resaltado alto. Acepto, ya está, y cargo otra vez en el proyecto. Sobrescribo y nivel bajo ya no aparece este detalle. Así, cuando estoy en escala 1 en 5 y quiero que se vea el detalle, le aumento el nivel alto del mueble. Como verán, esta es una forma de poder detallar los muebles, ya sea a la escala que ustedes van a trabajar o el nivel de detalle que ustedes le van a dar. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Vamos a realizar el modelado de otro mueble. Gracias.